esa aceleración a la que últimamente pues la sociedad se ha abocado, ¿no? ¿Quién pide el planeamiento? ¿Quién pide o quién crea el planeamiento? ¿Lo pide la ciudad o lo piden o son ideas políticas en un momento determinado? Bueno, lo pide la ciudad en realidad. El administrador de la ciudad, en nuestro caso los concellos, utilizan una herramienta que si no existiese habría, digamos, que inventarla para que la administración de la ciudad sea de una manera ordenada. Es la ley física de la ciudad, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la política, ¿no? La administración, el concello de la ciudad lo necesita y lo requiere, pero también la sociedad lo pediría, porque una ciudad sin planeamiento es una ciudad abocada a la actuación caótica, en el sentido de la oportunidad, de actuar al hilo de la oportunidad o, en el peor de los casos, del oportunismo, y hace que se pierda una visión coherente de lo que es la ciudad en su conjunto. Las ciudades son, como te decía, igual que los organismos vivos, algo que le afecta a cualquier parte al resto de ese organismo. Una determinada actuación puntual en una ciudad, que podemos pensar que no tiene que ver con otra parte, porque físicamente pueden estar distantes, es como una piedra que echamos en un lago, ¿no? Produce una onda expansiva que va afectando a todos los órdenes de la ciudad. Y en ese sentido es algo necesario ese mantenimiento, ¿no? de una coherencia que sea global. Hacemos una parada en este momento, Ignacio. Vamos a ir a la calle, vamos a preguntarle a los ciudadanos qué opinan, cómo ha crecido su ciudad. Penso que xa era hora de que medrara, que estuvo uns tempos moi acotada, moi centrada aquí nun cachiño moi pequeno. Xa era hora de que Santiago deixara de que a xente fora para Bertamiráns e para Milladoiro e se quedara aquí. Usan as infraestructuras, usan o comercio, que pagan os impuestos. Puntiñas e toda esa cousa, Vista Alegre, está ben, porque as viviendas fan falta, non se pode facer unhas en lugar das outras. Desde mi punto de vista creo que es a pasos agigantados, que podía ir un poco más despacio, pero bueno, también es porque, no sé, o sea, y la gente lo requiere, si no, no crece. Consienten hacer viviendas que no responden ya no a la zona monumental, sino algo. Ahora galerías, por ejemplo, que eran tan típicas esas galerías, ahora no se hacen. Ya nada, deben salir caras o algo así, pero vamos, que en Santiago hay muy poco gusto para edificar. Está creciendo, yo creo que bien, o sea, por lo menos las nuevas construcciones que están haciendo, están aprovechando zonas, así que estaban muy perdidas, a mí me gusta. Desde luego, si pudiesen tirar la zona nueva, mejor, pero como no se puede, bien. Hombre, las construcciones me gustarían con más terrazas, pero bueno, dentro de lo que cabe en los últimos años, yo creo que lo están haciendo bastante bien, mejor que estos últimos años anteriores. Están aprovechando zonas que estaban muy deterioradas y yo creo que lo están haciendo muy bien. Continuamos charlando con Ignacio Cerrada sobre cómo crece la ciudad y ahora vamos a continuar hablando de la planificación no municipal, de la ordenación del territorio. Hay una ley de ordenación en Galicia desde 1995, es una ley autonómica y me gustaría hablar, Ignacio, de las áreas metropolitanas. No solamente la ciudad la concebimos como... Después, claro, aquí tendríamos también un punto del que quería profundizar más adelante, que es lo difuso de una ciudad. Pero explica un poco en qué influyen las áreas metropolitanas. También creo que lo adelantaste antes con lo de las intervenciones, ese efecto, como cuando tiras una piedra al mar. Sí, el mismo nivel que a la escala de la ciudad se produce ese reflejo de una actuación puntual en un determinado sitio o una determinada cuestión. A nivel territorial, cada vez más se ha ido produciendo una difusión. ¿Por qué? Porque el modelo de movilidad que la sociedad tiene ha ido evolucionando. Es uno de los elementos que más ha cambiado. Si miramos hacia atrás, 100 años hacia atrás, el modelo de la forma de vida de las personas era muy distinta en función de su capacidad de movilidad. No existían los medios actuales, la individualización de la movilidad, esa difusión que la movilidad ha producido, ha hecho que ese efecto de tirar una piedra y producir una onda expansiva... Es un efecto muy gráfico, yo creo que así el espectador lo va a comprender. Pues ese efecto cada vez está más amplificado porque nos movemos más. Todo el mundo sabe
todo el mundo conoce, o él mismo pues trabaja en un sitio, vive en el otro. Esa gran movilidad que tiene la sociedad. Eso hay que tenerlo en cuenta, por ejemplo, con las llamadas ciudades dormitorio. Sí. Cuando se hace una planificación no municipal, hay que tener en cuenta ese tipo de aspectos, o la cantidad de gente, por ejemplo, que va a trabajar de Vigo a Pontevedra o de Pontevedra a Vigo. Me refiero porque ya son dos ciudades distintas, Sí. no es el mismo caso de Santiago Milladoiro. Son dos aspectos quizá positivos y negativos, es decir, como cualquier otro fenómeno, como otros muchos fenómenos, la movilidad tiene sus aspectos positivos y negativos, y en algunos aspectos han sido negativos porque las primeras utilizaciones de la movilidad condujeron a la segregación social, a la creación, digamos, de los barrios dormitorios en donde no había servicios, no había casi ni infraestructuras, la periferia de Madrid, o hay miles de ejemplos. En cambio, hay otros aspectos que son positivos, como el que mencionas del que vive en Pontevedra, trabaja en Vigo, viceversa, Santiago, Orense, ese tipo de cuestiones que también enriquecen la posibilidad de desarrollarse cada persona en el ámbito de su trabajo, de su relación social, etcétera, ¿no? Entonces, esa movilidad, esa potenciación de la movilidad, de lo que se trata es de administrarla, y de administrarla de una forma que sea lógica. ¿Qué es lo que ha supuesto este incremento de la movilidad en las ciudades? Pues que ha cambiado el modelo. El modelo de la ciudad, que viene del 19, de principios del 19, una ciudad cerrada por su propia muralla, por problemas históricos, defensivos, etcétera. En una primera fase se abre porque desaparece la muralla y físicamente empieza ese fenómeno que comentábamos de difusión, ¿no? de expandirse. Eso se acompaña por los ensanches y se acompaña por un modelo que cada vez va influyendo en un territorio más grande, ¿no? Cada vez va siendo más amplio ese modelo. Hemos llegado a un punto en donde esa dinámica ha producido el salto entre administraciones municipales. El fenómeno metropolitano nace en el punto en donde, por ventajas competitivas, es decir, la ciudad central y los concellos que puede haber alrededor, al establecerse condiciones diversas, estas ciudades secundarias han ido creciendo a veces con unas ventajas, digamos, en cuanto al grado de exigencia, a los precios del suelo, a una serie de factores que la hacían más fácil, más competitiva desde un punto de vista economicista respecto a la ciudad central, por hablar de alguna manera, o que dada su especialización de tipo industrial o de tipo turístico o de calidad de vida, han ido especializando el territorio, especializando esos ámbitos. Al final, ante lo que nos encontramos es ante una ciudad compleja en cuanto adquiere un cierto tamaño, y tenemos dos ejemplos en nuestra comunidad autónoma bastante amplio, Coruña, en el caso de Coruña, incluso con su ampliación hacia la zona de Ferrol, etcétera, hace todo eso una zona de alta complejidad urbana, con unas densidades altas y con unos grados de relación muy importantes. Pasa lo mismo en el sur, en Vigo, en Santiago a otra escala también pasa un poco lo mismo. Esa escala es lo que planteabas, ¿no?, del fenómeno metropolitano, que está más allá de la ciudad individual, y es la suma en red, el funcionamiento en red de varios ámbitos más o menos importantes, más o menos complejos, más o menos especializados, pero que requieren una, digamos, administración conjunta, una coordinación, porque la previsión que existe o que existió hasta cierto momento no tenía